Desafortunadamente, por cuestiones de problemas burocráticos con las visas de Estados Unidos, Miriam Zelaya no pudo llegar a tiempo para participar y ser comentarista en el panel. Así que vamos a tener un poco más de tiempo para hacer preguntas y intercambiar ideas. Entonces pido a cada uno de los panelistas exponer durante 12 hasta 15 minutos de los 4, y le cae el trabajo a Eliezer de sintetizar y reaccionar y comentar en los 4 ponencias, y después vamos a pasar a las preguntas. El primer ponente es Dariela Aquique Luna, que es periodista independiente, que ha publicado con varias publicaciones en Cuba, mayormente con Havana Times, y el título de su ponencia es Cuba, un nuevo modelo económico o capitalizar el entusiasmo de la integración latinoamericana. Dariela. ¿Se oye? ¿Se escucha? Bueno, el nuevo modelo económico que está implementándose en Cuba mediante las nuevas regulaciones, legislaciones y medidas, las que a criterio de muchos resultan un tanto desconcertantes a causa de su historia precedente, han sido conceptualizadas desde diferentes ópticas. Primero, el argumento oficialista es que el Estado cubano, a partir de los lineamientos económicos aprobados en el 6º Congreso del Partido Comunista, se ha orientado a rehacer concepciones y prácticas que pueden haber sido válidas en otros momentos, pero que en consecuencia de la incidencia de un contexto mundial globalizado, caracterizado por una crisis estructural del sistema capitalista, hacen que sean posibles en la actualidad, por lo que se opera todo un proceso de interacción social diferente al acumulado durante medio siglo. Como era de esperar, se deja en segundo orden la responsabilidad de las deficiencias y errores en la práctica económicas estatales y su ulterior reflejo en la vida social. Es cierto que cualquier estudio sobre la economía de Cuba no puede ser interpretado desde un observatorio colocado en el pasado, pero como no soy un economista, he preferido enfocar mi ponencia desde el punto de vista historicista. Considero que para examinar las propuestas de la actualización del modelo económico cubano, es menester hacer un recorrido por los distintos periodos históricos de la isla, donde los procesos de cambios sociales y políticos han definido a los económicos y, en consecuencia, han marcado ciertas deformaciones estructurales que han hecho perdurable una condición casi congénita: no haber podido rehusar la subordinación a otras economías que tradicionalmente han sustentado el sistema productivo del país en términos de capital y de tecnología, por lo que la economía de la isla ha padecido históricamente de un parasitismo crónico. Así fue desde el período colonial y la dependencia de la metrópolis española, así fue en la etapa republicana de Estados Unidos, y así ha sido en la etapa revolucionaria y en varias subetapas que sería importante repasar. Del 59 al 60, el Estado cubano se centró en acciones de nacionalización de la industria, la banca y los servicios. Hizo la reforma agraria, según ellos, y se inició la ordenación del sector estatal de la economía y la inconexión del mercado norteamericano. Del 61 al 72, comenzó a aplicar las técnicas de planificación y centralización del administrador de los recursos materiales y humanos, tomando como patrón la experiencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta etapa puede considerarse el inicio de las utopías. Por estos tiempos hubo una tentativa de prosperar en la industrialización, la diversificación agrícola y la sustitución de importaciones, sin tener en cuenta la insuficiencia de los recursos financieros para proyecciones de este calibre. El sector económico pasó al terreno de las presunciones y se hizo un lugar común el empleo de términos como soberanía económica o proyectos desarrollistas. Más temprano de la cuenta fue necesario dar un nuevo enfoque y centrar la atención en el sector agrícola azucarero. Desde esta perspectiva se concibió la célebre zafra del 70, convirtiéndose en superobjetivo de la nación, producir 10 millones de toneladas de azúcar, logrando movilizar a la mayoría de la población en pos de alcanzar la meta convertida en la gran nación, en la gran misión y apuntalada con alocuciones y consignas. Desde este momento, las acciones económicas en Cuba empezaron a ser reguladas y dirigidas a la merced de un protagonismo político que priorizaba el aspecto ideológico, subestimando las cualidades mercantiles necesarias para su regulación. Otro mayúsculo error de esta etapa fue la absolutización del concepto de propiedad social,
y la toma de decisiones arbitrarias que llevaron a la inmovilidad de la pequeña propiedad individual y que, por supuesto, generaron la primera gran crisis que evidenció la limitada capacidad del Estado de promover una coherente agenda de desarrollo económico, sin olvidar los efectos del embargo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos a Cuba, y que también se hacían sentir, aunque de alguna manera podían mitigarse con los tratos económicos preferenciales de la Unión Soviética a cambio de mantener una suerte de comarca de ultramar desde donde exportaban al hemisferio sus ideologías en pleno contexto de la Guerra Fría. Así sucesivamente me centro en las principales cuestiones de las diferentes etapas. Viene la etapa de la ayuda mutua económica, la aparente estabilidad o armonía de la economía, que no era así realmente, pero por problemas de tiempo no lo voy a leer todo y quisiera irme un poquito más acá. Del 2000 a la fecha. El nuevo contexto político latinoamericano hizo visible a los partidos de izquierda y centroizquierda. Con la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela, Cuba encontraría a su mejor aliado político ideológico y, por si fuera poco, un adepto con recursos. Una suerte de nuevo mecenas que empezaría a aportar 100.000 barriles de petróleo diario, haciendo mantener a flote la maltrecha economía cubana. Al amparo económico del chavismo se incluyeron los programas de misiones, los que consisten en mandar personal calificado, médico, maestro, experto en telecomunicaciones, asesores militares y de inteligencia, etcétera, etcétera, a Venezuela y otros países de la región. No obstante, a la alianza casi providencial con Chávez, el Estado cubano tenía conciencia de que esto podía cambiar en algún momento si la derecha retomaba el poder en Venezuela o si se corría el riesgo que tras la resentida salud del presidente y su posterior desaparición física, quizás el chavismo no sobreviviera. Habría entonces que tomar medidas anticipadas solo por si acaso. Se imponía una revisión mucho más profunda de todo lo realizado. De ahí la ineludible actualización del modelo económico en Cuba. Los cambios debían estar dirigidos hacia la política interna, pero también hacia la política externa. El pragmatismo se impone y las colaboraciones en algún momento empezaron a mostrar el nuevo rostro del internacionalismo, explícito en la presencia de delegaciones médicas cubanas en Latinoamérica y otras latitudes. A estas alturas de partido ya no eran los tiempos de buena voluntad. Hubo que replantearse la estrategia de la solidaridad internacionalista, que ya no tenía como objetivo primario la exportación de ideología o el esparcimiento de propaganda política que contenían estas misiones en años anteriores entre la aprobación beneficiaria. Iba siendo hora de recibir dividendos más precisos. El sistema de salud, estandarte ante la opinión pública internacional y que el discurso oficial siempre proclamó como uno de los soportes éticos fundamentales de la Revolución Cubana, sobre la que construía su proyecto social, ahora se desdoblaba en un nuevo concepto: exportación de servicios, una fuente que genera grandes ingresos en divisas. El envío de médicos, enfermeras y otro personal sanitario se efectúa mediante la suscripción de convenios individuales con los países receptores. Estas misiones no se envían gratuitamente. El gobierno cubano las cobra en divisa fuerte. Según ciertas cifras, para el 2009, el principal rubro de entrada de divisa al país había dejado de ser el turismo internacional, el que había sido desplazado por esta exportación de servicios a otros países en materia de salud, educación y otros sectores, en este orden. La sal de cuento está en que el gobierno cubano recibe la totalidad del estipendio mensual acordado por los servicios de cada trabajador sanitario exportado, mientras que la familia del profesional le abonan $50 mensuales y el sueldo en moneda nacional, bastante bajo, dicho sea de paso. Al final de las misiones que estos profesionales pueden cobrar, las llamadas cuentas congeladas, que junto al estipendio que han recibido en sus estadías sumarán un % mucho menor que el monto con el que se queda el Estado. Si estos profesionales piden el fin de la misión por razones personales, de salud o de otra índole, no cobrarán lo ganado hasta ese momento, solo tienen derecho a su dinero con un sello de misión cumplida en sus expedientes. También es sabido que los pasaportes con los que estos miembros de misiones viajan a otros países permanecen bajo la custodia del responsable político de cada grupo, para impedir que los profesionales se fuguen a terceros países solicitando asilo o refugio. En el año 2011, los cubanos y el mundo nos manteníamos expectantes desde la primera conferencia nacional del Partido Comunista de Cuba, que anunciaba propuestas reales que apuntaban a reformulaciones en la vida política y social de nuestra isla, a través de lo que se dio en llamar los lineamientos de la política económica y social. Del impacto que tendrían esto dentro del país es preciso detenerse en 3 de ellas. La eliminación de las gratuidades indebidas y de subsidios innecesarios.
la reducción de plantillas en los centros laborales y abrir espacios a formas de propiedad no estatales. Las primeras de la medida que mencionábamos estuvo dirigida a los subsidios más considerados por la población cubana, que son los productos de las canastas básicas. Muchos de ellos dejaron de ser expedidos de forma racionalizada para ser vendidos de forma liberada a precios que distan muchísimo de los ingresos salariales o de los estipendios, anunciando así la futura desaparición de la libreta de abastecimiento, la que es el principal sustento de una considerable parte de la población. Con la segunda, el Estado fundamentó que su objetivo era buscar eficiencia empresarial, lo que, si bien es cierto, es necesario, costó el puesto de trabajo a miles de personas. Y con la tercera se insertaron formas de gestión económicas como las cooperativas, los usufructuarios, los cuentapropistas, empresas mixtas, contratos de asociación económica internacional, también imperiosas para el país y la sociedad cubana. Sin embargo, si echamos una ojeada hacia atrás, que recordamos que algo parecido, salvo algunas particularidades, ya la vivimos en los 90 y cuyos resultados fueron bien discretos y no cambió la esencia de nuestra economía, por lo que estos cambios provocan cierta suspicacia. Una expedita lectura de los lineamientos nos hace saber enseguida que es el inicio del fin del igualitarismo que el Estado impuso al convertirse en un ente distribuidor. Un error que consumaron los comunistas europeos del siglo XX para terminar en el fiasco, el que nosotros heredamos y el que todo parece indicar algunos de los actuales gobiernos de izquierda latinoamericanos, imbuidos en el cacareado socialismo del siglo XXI, empiezan a poner en práctica, ignorando que de lo que se trata no es de repartir entre todos por igual, sino de producir riquezas, que no se trata de vivir creando grupos de integración y de colaboración para que los que producen menos vivan parásitamente de los que tienen más. La economía de un país no puede concebirse a partir de un sistema de distribución. La clave del éxito está en conseguir prosperar a nuevas formas de producción de tipo autogestionarias. Estos errores a la larga cuestan muy caro al capital y a la sociedad. Pero si estos equívocos perduran años tras años, disfrazados y justificados, solo cambiando de talante pero con la médula intacta, no hay tal voluntad de cambio. Repetir el mismo error se convierte en una estrategia para perpetuarse en el poder en nombre de darle a los empobrecidos, solo para que estos les sostengan en una posición desde donde su concentrada élite traza malas políticas distributivas que generan cíclicas crisis. Ya que si bien la economía como rama social no es una ciencia exacta y está sujeta a tendencias o políticas que la determinan, no debe obviarse que ella mantiene una lógica interna que no es prudente trastornar a riesgo de ir dando tumbos y acabar sumidos en escollos recurrentes. En el caso de Cuba existe otros agravantes. El problema de la inmigración, pues cada año se van de la isla más de 35.000 personas, lo cual significa que en los últimos 10 años se han ido 250.000 cubanos. Estos 250.000 cubanos poseen mayor calificación que aquellos que integran las olas migratorias anteriores y se van porque no encuentran en su país una respuesta económica a sus necesidades. El gobierno cubano sabe que tiene que expandirse a cambiar de estilo ante la opinión pública internacional. De ahí esa ola de cambios que han ido sucediendo en la isla para ganar adeptos en la región y capitalizar el entusiasmo de la integración latinoamericana. Un buen ejemplo es la zona del Mariel, obra que se ejecuta con la contribución de un crédito otorgado por Brasil y que, según afirmaciones de los mandatarios de ambas naciones, representan para Cuba la posibilidad de una revolución industrial, de atraer empresas para el desarrollo de productos de alta tecnología y utilizar el puerto de Mariel como una referencia para América Latina y el Caribe. Esto guarda estrecha relación con el proyecto de creación de un segundo canal interoceánico en Nicaragua, lo que colocaría a la isla en un lugar estratégico para el comercio internacional. Lo que está por lograrse es convencer a los inversionistas extranjeros de las oportunidades que puede ofrecer dicha zona. Con este propósito se trabaja en los aspectos legales que acompañan la obra. Quisiera que perdonaran mi escepticismo los que así lo consideren, pero no creo en la posibilidad real de cambios en Cuba, mientras la economía siga siendo regida por políticas fieles a ideologías o a doctrinas. Para el próximo año se cumple la primera etapa desde que se ha estado poniendo en práctica el nuevo modelo económico. A muy poco tiempo de esta fecha, en la que se debe hacer un balance de cuánto se ha avanzado y cuánto no, les invito a revisar un artículo titulado La economía cubana entre 2013 y 2014, tomado de Cuba Contemporánea y publicado por Cuba Debate. No voy a leérselo todo, pero para que tengan una idea, por ejemplo, ahí encontramos que el crecimiento del PIB durante el 2013 alcanzó solo 2,7%, cifra inferior al 3% del 2012 y por debajo también al crecimiento planificado de 3,6%. El desempeño sectorial mostró decrecimiento en el sector de la minería,
Y así sucesivamente. De todo lo que encontramos aquí es descrecimiento, desbalance, en fin. En general, la coyuntura comercial externa del 2013 estuvo marcada por descenso en los precios de las exportaciones de azúcar, menos 15%, y del níquel, menos 17%. En tanto se incrementaba lo que es una de las partes de las importaciones, particularmente la de los alimentos. Durante lo que ha transcurrido del 2014 se ha producido una recuperación del 6% en los precios de las exportaciones del azúcar y del 38% en la del níquel. Sin embargo, los de la mayoría de los alimentos importados también han mostrado una clara tendencia al alza entre enero y mayo de este año, por lo que el resultado neto de estos movimientos deberá precisarse en los meses que restan hasta diciembre. Y el artículo termina con un párrafo muy sugerente. En síntesis, alcanzar el ritmo de crecimiento 2,2% previsto en los planes para el actual ejercicio económico requerirá de un importante esfuerzo en medio de las complejas circunstancias de la economía internacional. Como podemos apreciar, nuestra economía se describe una vez más con el uso de eufemismos para referirse al estancamiento y a las muy bajas tasas de crecimiento. Vuelven las culpas a estar en las complejas circunstancias de la economía mundial y no en las patologías de la nacional. No se puede andar apostando la salud y la estabilidad económica de un país por la coyuntura, el aliado o la utopía de moda. Hace 44 años nos iba la vida en una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar que no se logró y dejó a su paso una crisis. Hace 20 años íbamos a convertirnos en la potencia turística. Ahora el futuro desarrollo de la isla queda a la merced de los resultados que tenga la zona del Mariel y de aprovechar las prebendas de los proyectos de integración latinoamericanos, o la de los países del BRIC con Latinoamérica, o la de China con la CELAC. Seguimos zozobrando, agarrándonos del último madero que nos pasa cerca, improvisando sobre la marcha, moviendo fichas a tientas o capitalizando entusiasmos. Muchas gracias. Dariela, muchas gracias. Ahora vamos a dar palabra a un estudiante de Economía de la Universidad de La Habana. También es colaborador del proyecto Convivencia del Pinal del Río. Él se llama Jorge Ignacio Guillén Martínez y su intervención se titula Las reformas en Cuba hacia un desarrollo humano integral. Jorge. Déjame ver. Ok, buenas tardes a todos. Primero que todo, dirigir un agradecimiento muy especial a ASCI por haberme dado la oportunidad de estar aquí, invitado en este panel, compartiendo con todos ustedes. Las reformas en Cuba van hacia un desarrollo humano integral. Esta es la pregunta que voy a estar tratando de dar un poco de respuesta en mi ponencia y me voy a basar en... Va a tener dos partes. Primero que todo, conocer un poco la realidad cubana, la opinión de los cubanos de adentro, de cómo las reformas, cómo es la relación entre las reformas que se han venido haciendo y el desarrollo humano integral. Si tienen relación o no, si están encaminadas o no las reformas hacia un desarrollo humano integral. Y después voy a pasar a proponer algunos cambios que considero de vital importancia para acceder en Cuba a un desarrollo humano integral. Siempre, por supuesto, como bien podríamos deducir del concepto de desarrollo humano, de que la primacía de la persona, de que la persona debe estar en el centro del desarrollo, de que la primacía de la persona es lo fundamental en este proceso, de que la primacía de la persona no puede ser abandonada, no puede ser tergiversada, no puede ser olvidada, porque estaríamos poniendo en juego toda la actividad política, social y económica de la sociedad, de la nación. Entonces no voy a leer la encuesta aquí, por cuestiones de tiempo voy a pasar directo a los resultados. Bien, efectos de las reformas. Para un 49.8% de los encuestados, las reformas, del total de encuestados, las reformas tienen algunos efectos positivos, solo algunos. Para el 48.4% las reformas no tienen efectos positivos y para un 2.4% de los encuestados se abstienen.
En cuanto a cómo han beneficiado la reforma a la vida cotidiana, cómo han satisfecho y si han satisfecho o no nuestras principales necesidades, tenemos que un 3.2% de los encuestados dice haberse beneficiado en cuanto a los alimentos y artículos de consumo diario, ropa, zapatos, etcétera. Un 4% de los encuestados dice tener un mejor acceso a una vivienda digna. El 11.9% que los servicios de agua, electricidad, gas, etcétera, se han hecho más eficientes. 15.9% perciben mayores grados de libertad. El 6.3% señala que los servicios de salud y educación se han hecho más eficientes. El 2.4% que hay mayor respeto a los derechos humanos y mayor justicia social en Cuba. Salarios suficientes, el 0%. El 3.2% que pueden dedicar mayor tiempo del que dedicaban antes para el ocio y el recreo. El 10.3% se ha beneficiado con la posibilidad de viajar al extranjero. Un 19% señala que ha mejorado el transporte. Un 31% que los servicios de comunicaciones, correos en los celulares, telefonía fija y celular se han hecho más eficientes. El 9.5% se ha beneficiado en cuanto al acceso a Internet. El 0.8% se ha beneficiado con la ley para comprar autos. El 7.1% dice percibir una mayor oferta de productos agrícolas y a precios más asequibles. El 6.3% se ha beneficiado en cuanto a otros bienes y servicios y el 47.6% dice no haberse beneficiado en ninguno de los puntos anteriores. En cuanto a la incidencia de las reformas en el desarrollo humano integral, el 19.8% de los encuestados señala que sí están conduciendo a Cuba hacia un desarrollo humano integral. El 75.4% que no están conduciendo a Cuba hacia un desarrollo humano integral y el 4.8% de abstenciones. Bien, partiendo de esta realidad, ¿cómo podemos describir un poco, o cómo describo desde mi punto de vista la situación actual del cubano? ¿Cómo se encuentra el cubano? Primero que todo, desde hace ya más de 50 años, con la revolución, se ha venido dando en Cuba un proceso de despersonalización que, entre otras cosas, fruto de un colectivismo desorientador y enemigo de la dignidad humana, que ha traído consigo también, entre otras cosas, miseria espiritual y material, y que ha dado todo esto, ha provocado lo que considero que es el reto más grande y el daño más grande que sufrimos los cubanos, que es el daño antropológico. Incluir a esto también el pesimismo, que se reflejaba de alguna manera en el primer gráfico de los resultados de la encuesta, el pesimismo existente entre los cubanos y agregar un proceso de reformas superficiales y lentas que, como vimos en la encuesta, no llegan a solucionar las principales necesidades que tenemos los cubanos. Bien, ¿cuáles deben ser, teniendo en cuenta esto, los cambios en Cuba hacia un desarrollo humano integral? Muchos. Yo solo me voy a limitar a mencionar algunos de los que considero más importantes en el aspecto económico y en lo político y social. En primer lugar, libertad económica. No puede haber desarrollo sin libertad. La libertad debe estar en el centro, es lo fundamental. Y libertad que también es factor común entre desarrollo humano, bienestar social y derechos humanos. Los tres promulgan una misma idea con respecto a la persona y su forma de vida, y es que sean libres. Libertad económica que debe hacerse vigente en nuestra realidad con todo lo que ésta implica, entre otras cosas, propiedad privada, libre empresa, acceso a las nuevas tecnologías, gestión individual de la inversión, libre importación y exportación y libre contratación de la mano de obra. En segundo lugar, empleo productivo y digno para todos los ciudadanos. ¿Cómo alcanzar esto en nuestra realidad? Veo un único camino posible y es valorando al trabajo como lo que es, dándole el valor que lleva, considerándolo como fuente de progreso personal y social, como fuente inacabable del mismo. Creando una cultura del trabajo humano que promueva, entre otras cosas, la dignidad ganada por el trabajo, la justa remuneración, la creatividad, la responsabilidad, el protagonismo de los trabajadores, y que los trabajadores puedan hacer también ejercicio de su libertad y lucha por su desarrollo y conquistas, específicamente a través de los sindicatos. En tercer lugar, ascenso en el nivel y la calidad de vida de los cubanos. Aquí pasa igual, es muy amplio, abarca muchas cosas, solo voy a mencionar tres aspectos que considero muy importantes en la realidad cubana. En primer lugar, la vivienda, la crítica situación de la vivienda en Cuba,
ha provocado, entre otras cosas, separación de familias, generación de violencia, desgaste espiritual, degradación de la dignidad humana. Es necesario que la vivienda, en primer lugar, sea el lugar donde podamos construir nuestro hogar. Un hogar que será y que debe ser nuestra primera escuela. Es donde construimos la escala de valores que viviremos. Es donde satisfacemos nuestras primeras necesidades materiales y espirituales, donde reina la concordia familiar, el respeto a la vida, a la integridad de las personas, el amor y la fraternidad. Esto podría avanzarnos para alcanzar un desarrollo pleno de las familias. En segundo lugar, la alimentación. No podríamos hablar de desarrollo humano integral en Cuba sin tocar el tema de la alimentación, un tema tan contradictorio en Cuba. Debe ser solucionado. Se necesita que la alimentación, todos tenemos derecho a una sana alimentación y suficiente, todos debemos ganarnos el pan con el trabajo de cada día, todos tenemos derecho a una dieta balanceada y el Estado debe garantizar el marco regulatorio para que todo esto pueda ser posible en la realidad cubana, para que los cubanos no se vean obligados a vivir en las ilegalidades o a robar para poder llevar un plato de comida a la mesa. Esto nos facilitaría llevar una vida saludable. Y en tercer lugar, el transporte. La situación del transporte igual es crítica en Cuba, obliga de cierta manera a los cubanos a degradar su dignidad. Cada día es un freno para el desarrollo del país, para la producción. Se necesita que se valore y que sea considerado como una necesidad de primer orden, como algo indispensable para el desarrollo del país, como un indicador de la calidad de vida de los ciudadanos y como un fenómeno esencial e inseparable de la dignidad humana. Y avanzar así hacia una humanización del transporte. En el aspecto político y social, en primer lugar también libertad, derechos civiles y políticos. Esto debe hacerse vigente igual con todo lo que abarca, aquí solo menciono algunas cosas, entre otras, libre asociación, libre participación en la vida política, elecciones libres, libertad de expresión religiosa, etcétera, respeto a la integridad de las personas. Relaciones internacionales que pongan en el centro a la persona y a la sociedad civil, que no pongan por encima de los intereses de la sociedad civil, de los pueblos, los intereses de los estados, los intereses de los presidentes de las regiones. Relaciones internacionales que tengan base y fundamento en una cultura de solidaridad y fraternidad, en el respeto a los derechos humanos, en la interdependencia económica, en la democracia y en un Estado de Derecho. Y en tercer lugar, la búsqueda de una genuina convivencia ciudadana. Convivencia ciudadana que como nuevo estilo de vida basado en el amor, en la paz, en la fraternidad, en la reconciliación y con ella la paz. La prosperidad es la base y creo que el único camino posible para construir una nación rica en humanidad, una nación edificada sobre la virtud, una nación soberana y una nación próspera. A modo de conclusión, señalar que los cambios son insuficientes y lentos, que no parecen estar encaminados hacia el desarrollo humano integral, que sí han tenido algunos efectos positivos, han aparecido nuevas oportunidades para los cubanos y que es necesaria la unidad en la diversidad dentro de la isla y también isla más diáspora. Todos unidos debemos buscar la justicia social y el bien común para alcanzar esta genuina convivencia de la que hablaba anteriormente y crecer en grados de desarrollo humano integral en Cuba. Muchas gracias. Magnífico, Jorge Ignacio, gracias. Bueno, ahora vamos a pasar y dar palabra a Orlando Freire Santana. Primero me gustaría agregar que en el libro que acabo de terminar junto a Arch Ritter, encontramos de mucho valor los artículos de los periodistas independientes analizando el sector de trabajador por cuenta propia. Y entre estos trabajos hubo una serie de trabajos, artículos por Orlando, que realmente nos ayudó un poco a descifrar las marañas y ver un poco más allá de los titulares sobre el trabajo por cuenta propia. Orlando ahora nos acompaña
para hablar de Cuba y su comercio internacional. Él es colaborador de Cubanet, Diario de Cuba, Primavera Digital y Cuba Prensa Libre. Es economista y periodista independiente. Orlando. Bueno, muy buenas tardes. Lamentablemente, a pesar de lo que dijo Tec, no voy a hablar nada de trabajo por cuenta propia. Voy a hablar sobre Cuba y su comercio internacional. Bueno, primero una introducción, unas palabras previas, una introducción que la tienen ustedes en pantalla. El presente trabajo pretende ofrecer un panorama de cómo se ha comportado el comercio exterior cubano en bienes y productos desde el surgimiento de la República en 1902 hasta nuestros días. Las exportaciones e importaciones, los principales renglones envueltos en esas transacciones y la distribución geográfica de ese intercambio comercial. Los periodos de bonanza que ha conocido el país han coincidido casi siempre con el auge de sus exportaciones. Pero no vamos a pensar en un amplio abanico de rubros exportables, sino un pequeño grupo de ellos, fundamentalmente el tabaco y el azúcar, que hallaron generalmente condiciones arancelarias preferenciales en mercados como el de Estados Unidos. Esto se parece bastante a lo que ha pasado en años más recientes con los países de la región latinoamericana que vieron un boom de sus exportaciones y crecimiento exportando commodities o materias primas a países como China, Estados Unidos y la Unión Europea. En esas condiciones, o sea, en los periodos de bonanza, por lo general la economía cubana no se cierra a la entrada de importaciones. Al contrario, los establecimientos comerciales de la isla se ven colmados de mercaderías de calidad y a precios asequibles. De todas formas, el saldo comercial resultó positivo, la mayoría de las veces amparado por el referido boom de las exportaciones. Por el contrario, cuando los bienes que ofertamos al exterior no han reportado los niveles de ingresos esperados, bien sea por la merma en sus niveles o la no existencia de mercados preferenciales, nuestro saldo comercial se torna negativo. Quiere decir que las compras desbordan con creces, o sea que importamos más de lo que exportamos. Ahora, entonces, cuando eso sucede, la necesidad obliga a sustituir importaciones, con la consiguiente protección a empresas ineficientes que a la postre producirán mercancías y servicios que en condiciones normales sería mejor adquirirlos en el exterior. Sin embargo, si la política de sustituir importaciones, como sucede ahora, rebasa los marcos de la coyuntura táctica y deviene estrategia económica, asistimos al afán de cerrar los ojos ante los beneficios que el comercio internacional les aporta a todas las naciones, así como la necesidad de integración de nuestra economía. Claro, el gobierno cubano quiere vender y no comprar, pero se imagina si todo el mundo hace eso, todo el mundo quiere vender y nadie compra, y el comercio internacional se acaba. O sea que hay que vender y hay que comprar. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al desarrollo. Después de la guerra por la independencia de Cuba, 1895-98, la economía de la isla se quedó en ruina. Dos elementos bastan para plantear esto, para ejemplificarlo. Primero, el nivel de la producción de azúcar cayó y el saldo de la balanza comercial resultó negativo. Por ejemplo, en 1895, cuando la contienda bélica empezaba, todavía la guerra no había arruinado tanto, se produjo 1 millón de toneladas de azúcar. Sin embargo, ya en el 96, la cantidad de azúcar producida bajó a 225.000 y en el año 1900 a 300.000. En cuanto a la balanza comercial, resultó negativa en el periodo 96-1901. En tales condiciones, y a pesar de lo que se diga por ahí, sobre todo lo que dice la historiografía castrista ahora, en tales condiciones lo mejor que le pudo pasar a Cuba fue la firma de un tratado de reciprocidad comercial con Estados Unidos en diciembre de 1902. Este tratado tuvo críticos. La mayoría de los críticos argumentaban que debido a la asimetría entre ambas economías, la nación norteña se iba a convertir en la metrópoli económica de Cuba.
ya que la pretendida reciprocidad era un espejismo. ¿Por qué? Porque unos pocos productos cubanos iban a entrar preferencialmente en el mercado norteamericano y Estados Unidos iba a inundar de productos la economía cubana. Sin embargo, esos pocos productos que entraron preferencialmente en el mercado norteamericano, el azúcar, posibilitaron el advenimiento de una era de bonanza para Cuba y casi 30 años de crecimiento económico, con saldos positivos en nuestra balanza comercial. Eso está reflejado, por ejemplo, de 1904 a 1934, miren cómo creció la producción de azúcar. Ya en 1904 estaba montada en 1 millón, en el 1920 y 26 se elevó a 4 millones y en el 34 cayó un poquito por la crisis económica de los años 30. La balanza comercial, que había sido negativa a principios de siglo, miren cómo ya en 1904 reporta saldos favorables. Y eso se debió a los ingresos que proporcionó el azúcar al entrar en el mercado norteamericano. ¿Está bien? Bueno, entonces, como es lógico suponer, en este periodo 1904-34 se caracterizó el periodo por una alta concentración geográfica y productiva del comercio exterior cubano. En cuanto a lo geográfico, lógicamente, a Estados Unidos le correspondió entre un 70, a Estados Unidos le correspondió en 1904, ya Estados Unidos asumía el 45% de nuestro intercambio. Y en 1934 ese porcentaje se elevó al 65%. En cuanto a la concentración productiva, el azúcar le correspondió entre un 70 y un 80% de las exportaciones. En el año 1934, en el contexto de la derogación de la enmienda PLAC, se firmó un nuevo tratado de reciprocidad comercial con Estados Unidos. De igual manera, el tratado tuvo críticos y las críticas se basaron fundamentalmente en esos dos aspectos, que era un tratado recíproco, entre comillas, porque la asimetría entre las economías posibilitaba que Estados Unidos inundara nuestro mercado y pocos productos cubanos entraran al mercado norteamericano. No obstante eso, ello no fue óbice para que esos pocos productos, el azúcar principalmente, que seguía entrando preferencialmente en el mercado norteamericano, como vemos en esta tabla, posibilitó que se mantuviera el saldo, o sea, el saldo positivo en nuestra balanza comercial. El azúcar continuó como el renglón insignia y la zafra, o sea, ya en el año 48 se hicieron 5,9 millones de toneladas, que hoy parece un sueño. Y en el año 52 se produjeron más de 8 millones, que fue la zafra récord en el periodo de la República. Así las cosas, en 1959 se produjo el arribo de Fidel Castro al poder. De inmediato comenzaron una serie de nacionalizaciones, confiscaciones y expropiaciones con el consiguiente desajuste de los procesos productivos. Además, la expropiación de las empresas y bienes norteamericanos sin que se produjera una indemnización dio lugar a una reacción de Washington, conocida por todos, que consistió en un embargo o bloqueo. No vamos a entrar en eso porque eso es fuente de mucha discusión. Bueno, lógicamente la isla pronto se viró para el otro bloque, ¿no? Comenzó a recibir la ayuda de la Unión Soviética. En los años 60, los teóricos de la isla intentaron mantener, entre comillas, un camino propio. Entonces vamos a pensar que no cayeron de lleno en las redes de Moscú. Eso dio lugar a que la isla quisiera saldar la deuda que tenía con la Unión Soviética y se pretendió hacer una zafra de 10 millones de toneladas en el año 70. Zafra conocida por todos, no lograda. Semejante esfuerzo productivo ocasionó un gran desbarajuste en el resto de los sectores de la economía, por cuanto fueron cerradas numerosas oficinas, centros laborales y sus empleados en muchos casos llevados a los campos de caña. Además, cuantiosos recursos materiales y financieros se desviaron en aras del frustrado objetivo. En el año 72, los estrategas ya vieron que el camino propio no funcionaba y entonces decidieron ya caer de lleno en los mecanismos soviéticos. En el 72, Cuba ingresó en el CAME y a partir de ahí se pensaba que Cuba iba a ser la azucarera del CAME y que Cuba tendría cierto nivel de estabilidad comercial porque, bueno, la Unión Soviética nos pagaba el azúcar con determinados precios preferenciales. No obstante eso,
No obstante eso, como muestra la siguiente tabla, los saldos, o sea, en esta tabla vemos el periodo ya en que Cuba está en los mecanismos del bloque soviético. Sin embargo, a pesar de la cierta estabilidad comercial que tuvo Cuba y los precios preferenciales que la Unión Soviética pagaba por el azúcar y algunos otros rublos, tal vez como el níquel y los cítricos, vemos que el país no se pudo librar de los saldos negativos en su balanza comercial. O sea, las importaciones siempre superaron las exportaciones. Todo esto dio lugar a una abultada deuda con la Unión Soviética que se la acreditó Rusia al desaparecer la URSS y que ahora Vladimir Putin bondadosamente condonó. Condonó porque Cuba va a formar parte de la geopolítica de Moscú. Como hemos visto en los apoyos de Cuba al régimen genocida de Bashar el-Assad y a los separatistas ucranianos. Está obedeciendo la geopolítica de Moscú. Bien, sobrevino la debacle de los años 90. Bueno, la debacle de los años 90, Cuba perdió el 85% de su comercio exterior, etcétera, etcétera. Y vemos en esta tabla, aquí llegamos hasta el año 90, ahora en esta tabla vemos igual del 91 al 2004 saldos negativos en la balanza de comercio exterior, pero los valores absolutos se deprimieron mucho. Porque fíjense que en el 95 y en el 2000, tanto las exportaciones como las importaciones, muy bajas como consecuencia de la debacle que el país tuvo en el periodo especial. Ya en el año 2004, desde luego, se conserva el saldo negativo en la balanza, pero los valores absolutos, tanto de las exportaciones como de las importaciones, comienzan a levantar un poquitico. En esa primera década ya la economía cubana sube un poquitico como resultado de que el gobierno se dio cuenta que tenía que adoptar ciertas palancas del mercado y entonces la economía comenzó un poquitico a despuntar. En este periodo especial, la producción de azúcar, por supuesto, bajó muchísimo. En el 1992, en el 92 se hizo una zafra alta, se hizo una zafra de 7 millones, pero ya bajó a 4 millones en el 93 y en el 95 tocó fondo en esa época, porque ahora iría al sótano, más para abajo que el fondo. Ya en el 95 se hicieron 3,1 millones de toneladas. Esto trajo como resultado, además, los altos costos con que se estaba fabricando el azúcar y estas producciones, que el gobierno decidiera cerrar la mitad de los centrales. Y en esas condiciones, el azúcar perdió el sitial preponderante que había tenido siempre en el comercio exterior cubano y comenzó ese sitial a ser conquistado por los servicios profesionales, servicios médicos y el turismo. En esta tabla que les voy a presentar ahora se muestra la situación ya más o menos más reciente de la economía cubana, qué porcentaje tienen los servicios médicos, casi todos, sobre las exportaciones. Como vemos, del 2001 al 2011, en todos los años, los servicios superan el 50% de las exportaciones. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, debemos señalar que a partir del 2003 la balanza de pagos de Cuba conoce cierto equilibrio debido a que Venezuela comienza a pagar por esos servicios médicos. No obstante, el ambiente de volatilidad en que se desarrollan esos servicios médicos debe de haber inquietado a los dirigentes cubanos. En el caso de Venezuela, por una hipotética salida del poder de los simpatizantes del chavismo, y en otros escenarios, debido a cierta desconfianza hacia la pericia profesional de los médicos cubanos. Por tanto, la estrechez financiera que tiene el país ha obligado a las autoridades a desarrollar una campaña de sustitución de importaciones. Sin embargo, semejante exhortación trasciende los marcos de una táctica coyuntural y asume ribetes estratégicos, pues los gobernantes de Cuba no cesan de criticar el libre comercio, al que consideran un arma de las malvadas políticas neoliberales. En cuanto a la distribución geográfica del comercio, bueno, lógicamente Venezuela asume el rol principal. Si antes la abrupta suspensión de las relaciones comerciales con Estados Unidos o la Unión Soviética sumieron a Cuba en el desamparo, ahora una salida del poder en Caracas de los partidarios del socialismo del siglo XXI podría conllevar para los cubanos a una debacle de incalculables consecuencias. Conclusiones. Las tengo en pantalla.
Si la historia, tal y como aseveran los especialistas, nos sirve para saber dónde nos encontramos y hacia el lugar adecuado al que debemos dirigirnos, entonces todo indica que Cuba necesita un tratado de libre comercio parecido a los tratados de reciprocidad comercial que firmó con Estados Unidos durante la etapa republicana. Únicamente así, nuestros rubros exportables serán capaces de financiar holgadamente nuestras importaciones. Mas no un TLC con cualquier nación. Debe ser una contraparte que posea una economía complementaria a la nuestra. Es decir, que necesite de nuestros productos primarios y a cambio proporcione los equipos, mercaderías y manufacturas que ayuden a mitigar la escasez crónica que padecen los consumidores cubanos. Esos conceptos marxistas de la teoría de la dependencia y el intercambio desigual que criticaban las exportaciones de commodities a cambio de productos terminados parecen ya no tener validez. Es de destacar que Venezuela no apunta como el socio que Cuba necesita para la firma de un TLC. Nuestras economías no son complementarias, pues ambos exportamos e importamos los mismos grupos de productos. La contraparte de Cuba para ese fin pudiera ser Estados Unidos, la Unión Europea o China, pero evidentemente en el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, evidentemente, previamente es casi necesario un cambio político en la sociedad cubana. El camino de Cuba a la larga no consiste en la sustitución de importaciones, sino en vigorizar el sector exportador con productos que encuentren precios y condiciones arancelarias preferenciales en mercados seguros. La nueva ley de inversión extranjera pudiera, por ejemplo, potenciar el hoy maltrecho sector azucarero. Por otra parte, la política de basar los ingresos del país en la exportación de servicios técnicos y profesionales, en especial los del sector de la salud, es poco viable y además riesgosa. En primer término, porque esos servicios no crean encadenamientos productivos que favorezcan el desarrollo de otros sectores de la economía. Y en segundo lugar, como ya vimos, debido a que si los receptores de esos servicios deciden renunciar a ellos, nuestras finanzas pueden colapsar. Tenemos que insertarnos en las corrientes modernas del libre comercio y la integración económica y dejar atrás estrategias fallidas que no condujeron al crecimiento ni al desarrollo. Vamos a ver aquí cómo sale. ¿Cómo tú sales de esto aquí? Bueno, ¿alguien me puede ayudar ahí atrás en encender las luces o la luz de este lado? Y ahora voy a presentar a mi amigo, colega, al revés. Ahí está, gracias. Orlando Luis Pardo Lazo, y de anunciar, si ya no está anunciado, lo anuncio aquí, que va a pasar el semestre que viene como escritor en residencia en la Universidad de Brown, aquí en Estados Unidos. Entonces, Orlando Luis, su presentación se llama ¿Inversiones para qué? Gracias, Ted. Gracias a todas las personas y al Congreso de ASCI por invitarme. Yo soy básicamente un escritor que se aventuró en el campo del activismo social y del periodismo y también de la opinión. Así que el texto que les comparto, se los leo muy rápidamente, es también eso, ¿no? La visión y el delirio de un escritor, no de un académico, como todos los ensayos de rigor que se han presentado acá, pero precisamente sobre eso vamos. ¿Inversiones para qué? En la Cuba de los años 70, el historiador Manuel Moreno Frajinal provocó al poeta José Lezama Lima con sus nociones científicas de moda, presumiendo sobre las leyes objetivas de la transición, colonia, pseudo-república, revolución, desde el trapiche de los esclavos hasta las cortadoras de caña de los eslavos, las joyas olvidadas KTP-1 soviéticas. Exhalando el contrapunteo asmático de su tabaco, Lezama Lima replicó a Moreno Frajinal, no sin ironía marxista de católico a conveniencia. Profesor, pero ¿cuándo contaremos con una historia cualitativa? Carecemos hoy los cubanos de esas miradas que, al margen del rigor académico y de la erudición del autor, impliquen también una ética. ¿Es concebible una economía cualitativa, por ejemplo, que escape de comparar porcientos y profits y tendencias que siempre dan la razón al expositor? ¿Es impensable una política cualitativa que rebase lo pedestre de nuestra praxis patria?
Y una sociología cualitativa, por ejemplo, sin determinismos ideológicos ni fundadores infalibles. En fin, la antropología de un cubano con cualidades, multidimensional, subjetivo, liberado de los consensos que nos han impuesto a ritmo de conga. No por gusto aquella pregunta del maestro Lezama Lima no obtuvo entonces respuestas del profesor Moreno Fraginals. Hoy, a ras de las reformas raulistas, en un escenario cambiante a capricho, que esconde el control de un clan mientras se inventa una imagen de legitimidad, Moreno Fraginal presumiría de las leyes objetivas de la transición del comunismo al capital. Y Lezama Lima, ¿qué le replicaría? Con un, profesor, ¿y contaremos en Cuba con un capitalismo cualitativo? La poesía pregunta a veces imposibles que la historia conoce, pero no le conviene contestar. 2. Los cubanólogos, por vocación o por encargo, discuten hoy sus tesis sobre la isla. Apuestan por los cambios cuantitativos desde el poder, obviando consultar la voluntad del pueblo cubano. Para muchos la revolución es víctima y no victimaria, y como tal le asiste su derecho a no desaparecer. De hecho, la revolución no es un fenómeno histórico entonces. Sobre todo en la academia norteamericana, el anticastrismo prácticamente constituye harassment intelectual. Asimismo, a los cubanos no nos quedaría otra que colaborar con el gobierno en la construcción de un capitalismo bajo control que ya es irreversible, pero sin dejar de ser irrevocable el carácter socialista de nuestra Constitución. En esta transición de tramoya, de memoria corta, donde el horror fue a lo sumo un error, la libertad es un lastre, con riesgo de terminar en la hecatombe. Y esta astuta amenaza de muerte nos obliga a una lealtad como sustituta socialista de la legalidad. No se manda a un país como si fuera un campamento, le dijo otro poeta a otro general, pero los uniformados de verde oliva, ahora con traje y corbata de segunda generación, convirtieron en campamento al país para no contradecir aquella sentencia a Máximo Gómez de José Martí. El ciudadano sobra, el soldado salva, el desinterés de uno se somete a la disciplina del otro. Al 2018 lo anuncian ahora como el nuevo 1958. Tras 60 años de poder inconsulto, la biología por fin anuncia un calendario sin Castro. Después de esperarlo mucho, los cubanos podemos esperarlo poco, acostumbrados a una cuestión de familia que puede terminar entre una sexóloga parlamentaria y un coronel, como Putin, del Ministerio del Interior. Encargada de la reproducción, la una; de la represión, el otro; del placer ella, del poder él; la académica y el castrense; la diplomacia y el descaro; la mascarada y la maldad. La lógica invertida de invertir hoy en semejante Cuba es que, detrás de la plusvalía, se precipita el pluripartidismo, los vouchers propiciando las votaciones, la barbarie borrada a golpes de banco, del Che a la chequera. Lobos con pieles de cordero, podría llamarlos y los llamó el laico Lenier González, como antes llamó a los disidentes sin Dios, porque la nave de la nación zozobra entre ese frente de acción económica que llega de afuera y otro frente de resistencia pacífica que puja desde el interior. ¿Acaso para evitar tales sospechas los empresarios extranjeros por el momento no ostentan demasiado sus ganancias a costa del mercado cautivo insular? Invierten casi con ánimos humanitarios, aunque a la postre se les han también decomisado sus bienes y no pocos terminaron deportados, presos o muertos de infarto durante los interrogatorios con los órganos de seguridad. En el caso de los exiliados cubanos, a la hora de invertir, ni siquiera se les ha invitado en plenitud de derechos para residir en su propio país. Y esa ilusión de invertir en la isla, como nostalgia o como laborterapia, la justifican con que el dinero dinamiza a las dictaduras mucho más que la dinamita. Si no pudimos vivir en democracia, al menos tendremos una dictacracia. Empresas de partido único y oposición de oropel. Como quien va a trazar un garabato norcoreano, pero le sale un exquisito caligrama chino. O como en aquellos animados de infancia, donde un tirano es vencido por un antílope dorado, que lo ahoga lanzándole monedas, convertidas en barro cuando el rajá se sacia y grita, ¡ya basta! 3. Cuando oigo hablar de economía, echo mano a mi pistola. Paradojas primermundistas. La posible candidata demócrata a la Casa Blanca le susurra al presidente Obama en el último de sus hard choices: levante el embargo a Cuba porque afecta nuestra agenda amplia latinoamericana. Y el de la Cámara de Comercio viaja a un país presidido por un general que durante décadas denigró las cámaras de comercio y le dice, yes, you can. La economía es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas. Directivos del Goliat Google aterrizan en el reino en ruinas de David
y los reciben en un búnker de la censura digital. La Universidad de Ciencias Informáticas, cuna de la Operación Verdad, donde se desprestigia a los cubanos convencidos de que todavía es posible una vida en la verdad. ¿Cómo googlear a un gobierno como el perro del hortelano que ni nos conecta, ni deja que nos conecte otro? Dentro de la economía, todo. El presidente de una organización continental que desde el 2009 le implora a Cuba su reinserción, va a La Habana y no se atreve a preguntar la causa de ese desprecio. Lo acompaña un secretario general que se pela sin interpelar a las autoridades por las decenas de detenciones ilegales precisamente durante su visita. Fuera de la economía, nada. Ex brigadieres del ejército y agencias de inteligencia de Estados Unidos. Embajadores ante la OTAN, la OEA y la Oficina de Intereses en La Habana, en su momento todos lapidados por la propaganda castrista como torturadores, golpistas, agentes de la guerra sucia antecubana y un extremista, etcétera. Todos, halcones esta vez con plumas de cordero, suscriben no un ultimátum a su archienemigo del hemisferio, sino una carta de invitación al presidente norteamericano que tendió su mano al Caribe, pero que hasta ahora no ha recibido, sino a cambio un puño cerrado, incluido contrabando de armas, secuestro de un rehén estadounidense para canjearlo por talibanes cubanos, los pactos con los enemigos de la democracia y el mercado en el continente, los atentados de Estado contra nuestros premios Andrei Sájarov a la libertad de pensamiento, Laura Pollán y Osvaldo Payá. Economía o muerte, venderemos. Contrario a la estampida de los cubanos en la novela Todos se van, de Wendy Guerra, a Cuba todos vienen, todos vendrán, todos invierten a la primera oportunidad. Nadie quiere perder su porción de pastel despótico ya a punto de una transición. 4 y final. Las inversiones son urgentes para el despegue material de un país, pero no debiera invertirse a cualquier precio político, so pena de caer en economicismos que nos dejarán igual de dependientes del exterior y no menos vulnerables a la impunidad interior. La soberanía en esas condiciones es un chiste. El capital foráneo no ha traído democratización a la isla, pero impedir invertir tampoco ha sido fuente de libertad política. Es que, siendo su contraparte, las inversiones son a su vez como el embargo comercial de Estados Unidos a Cuba, no han influido en el bloqueo ciudadano del castrismo contra los cubanos, dentro y fuera de la isla. Osvaldo Payá creía en una redención de la persona humana que trascendiera tanto al Estado como al mercado, y esa simple visión ética se hizo cualitativamente impracticable para un poder a perpetuidad. Así cuente con la complicidad de la mayoría de la nación. Porque si un pueblo elige a un líder y un partido únicos, ese líder y ese partido únicos están entonces en el deber moral de relativizar esa ceguera cuantitativa del pueblo, no de entronizarse sobre ella. Junto al anglicismo de una llamada oposición leal, los cubanos merecemos también un gobierno leal al pueblo y que se retire de acuerdo con una ley lógica, incluso si no fuera esta la voluntad popular. Por ahora, a la iniciativa privada en Cuba no le asisten sus derechos de asociación, propiedad, participación, expresión, mucho menos medios de producción y de comunicación. Los contrapropistas cubanos exhiben su inverosimilitud hasta en Washington, D.C., pero en la Plaza de la Revolución solo se les permite marchar en masa con sus pancartas de propaganda. No se les invita a invertir en Cuba tampoco, y por eso sus licencias son prebendas coyunturales. Cuando acumulan liquidez, según tiende a invertirse nuestra pirámide poblacional, escapan, pero sin armar escándalo para poder regresar, pues es preferible un país de paso, el post-totalitarismo como post-trampolín, la catapulta. Ese plebiscito con los pies sí es imparable, con inversión o sanción, con insolidaridad o injerencia. De tanto exportar guerrillas y guerras, aprendimos a pelear nuestros pesos de costas afuera, dejándonos explotar por los taxes antes que disfrutar de la seguridad del Estado, o de padecerla, si es con mayúscula. Al inicio de la revolución, desde ese paternalismo de ir mintiendo sobre la marcha, Fidel Castro aplicó a rajatabla su rito hornero en diferentes discursos de elecciones para qué, armas para qué, amnistía para qué, entre otros para qué que vaciaron todo sentido previo de nuestra nacionalidad. La revolución no solo se instauró por decreto como fuente de derecho, sino como criterio de la razón. Todo sobró entonces, el dinero para empezar, y se hicieron experimentos al respecto. A ese mismo octogenario filantrópico, pues debiéramos provocarlo en público ahora, antes que la senilidad se anticipe a sus cenizas. ¿Inversiones? ¿Para qué? ¿Y acaso él replicaría con una parodia de aquel plagio suyo en 1953? Invertid en Cuba, no importa, la historia los confiscará. Muchas gracias.
Bueno, María Huilao y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero cuando estábamos pensando, cuando recibimos la nota de Orlando diciéndonos que quería participar en el evento, decimos que estábamos de acuerdo en que Orlando es un tipo brillante y que traería al Congreso una perspectiva única. Entonces, gracias por la intervención, Orlando. Bueno, ahora paso la palabra a Eliezer Ávila. Eliezer Ávila es un graduado de la universidad de que habló Orlando y también es estrella de un clip de YouTube que quizás han visto por ahí. Y entre otras cosas ha comenzado un proyecto ciudadano que se llama Somos Más. Eliezer. Gracias, Ted. Gracias al Consejo del Congreso por invitarme. Bueno, a mí me tocó hablar en un momento difícil. Después de 3 brillantes exposiciones y un texto como el de Orlando, lo que toca es que ya la gente hable un poco, pasar un debate más dinámico, y creo que yo podría contribuir en ese debate dando un grupo de opiniones y no hacer otra exposición que ya no jugaría con la magia de este momento. Solo quería, inspirado incluso en el texto de Orlando, decir que en esa UCI, proyecto especial y que formaba parte de las mejores expectativas del gobierno allá por el año 2004, cuando Cuba iba a ser una potencia de América Latina y del mundo exportadora de software, como la escuela, el ISAR antes y todos los proyectos, la UCI nos dijeron a nosotros que era la mejor universidad del mundo, a la cual muchos fuimos después de haber renunciado a nuestras carreras. Yo renuncié a la carrera de medicina y muchos de mis colegas renunciaron a otras carreras como adolescentes en aquel momento para hacer realidad otro gran megasueño del comandante. Hoy por hoy, de los que se graduaron conmigo, yo soy de las excepciones que todavía estamos en Cuba. Entonces, no te creas que la UCI no va con los tiempos también, Bueno, yo te propongo, Ted, iniciar el debate. Buena idea, gracias. Pero debes sentir libre de participar en el debate. Entonces, ¿quién quiere la palabra? Dos preguntas muy puntuales a Jorge Ignacio. Primero, ¿nos puedes dar algún detalle de la encuesta? ¿Dónde la hicieron? ¿Cuántos fueron los encuestados? Etcétera, ¿no? La metodología de la encuesta. Y segundo, noto que tú eres estudiante en la Universidad de La Habana. ¿Tú piensas presentar este trabajo en la universidad? Mira, primero que todo, pedir disculpas porque se me olvidó decir, hablar un poquito de la encuesta en mi presentación. Primero, la encuesta no se realizó una muestra significativa de personas, y segundo, no creo que cuente con los estándares óptimos requeridos. Las condiciones en Cuba me limitaron bastante a realizar este trabajo, fue lo que más me costó, y entonces sí me permití presentarlo porque creo que podía enriquecer mucho más el trabajo, pero no cuenta para nada con los estándares óptimos requeridos. Una muestra de 150 personas aproximadamente en Pinar del Río. Ok, y con respecto a lo de la escuela, no voy a presentar el trabajo en la escuela. No quiero perder la universidad todavía. Bueno, otra pregunta o comentario. Ted, quisiera rápido solo puntualizar que uno de los grandes problemas que tiene hoy nuestra sociedad es que no tenemos números para analizar. Y entonces casi todos los temas que nosotros manejamos es una cuestión de opinión, pero nadie sabe decir cuánto, de qué número estamos hablando, ¿no? Yo sí creo que es fundamental que este tipo de trabajo se empiecen a presentar dentro de Cuba. A fin de cuentas ya se presentan aquí, ya el gobierno sabe que lo presentó. Yo no creo que los efectos sean menores de presentarlos en Cuba. ¿Por qué? Porque la reacción inmediata sería contradecir que esos no son los números. Y así podríamos preguntar entonces
cuáles son los números. Agregar ahí también que en la escuela no lo voy a presentar, pero sí va a ser publicado en la revista Convivencia y se va a debatir también en las tertulias de la revista Convivencia en Pinar del Río y en Candelaria. El control y el manejo del espacio público y la definición de la universidad que es un lugar para todos o solo para revolucionarios. Entonces, soy testigo del espacio que han creado en Pinar del Río. Es un espacio magnífico para poder intercambiar ideas y tienen también por internet Convivencia, esa revista de Pinar del Río. Bueno, otro comentario o pregunta. Primero aquí y después allá. Tenía una pregunta de pedir un poco de clarificación porque en los números que presentaste, la pregunta es sobre la encuesta. Me sorprende un poco que el porcentaje es bastante bajo de personas que se sienten beneficiados por los cambios de viaje, la liberación de poder viajar. Está bastante bajo, me sorprende eso, no sé si sabes por qué. Y también que el número más alto, el impacto más alto que ve la gente es en comunicaciones. Si ese número no incluye el Internet, ¿qué incluye? O sea, ¿qué están Mira, lo de los señalando viajes, lo que pasa con las personas es que en realidad sí, no necesitas el permiso de salida, pero en realidad muchos cubanos no pueden viajar por problemas económicos. Entonces, cuando tú le preguntas, ¿te has beneficiado con la reforma para poder viajar? No me he beneficiado, no puedo viajar, no he podido viajar. Y con el punto de las comunicaciones no incluye el Internet. Si te fijas, había un punto que tocaba el Internet solamente y otro que tocaba comunicaciones. Más bien correos en los celulares, telefonía fija y celular. Fue lo que pregunté ahí. Bueno, yo tengo una pregunta por Orlando. En primer lugar, me gustaría decir, me gustó muchísimo tu presentación. Y me llama la atención que su blog y el tema de la post-revolución, y mi pregunta es al respecto de que me parece que incluso dentro del marco conceptual de los que critican, que tienen una perspectiva crítica, digamos, del gobierno cubano, se acepta muchos de los conceptos de la narrativa y principalmente el tema de la revolución que nunca se termina, ¿no? Que la revolución permanente. Y incluso, por ejemplo, ayer yo leí con mucho interés el artículo suyo sobre los blogueros y está publicado en un libro que se llama Revolution under Raúl o algo así, ¿no? Que desde una perspectiva histórica o conceptual de las historias comparativas de la revolución es absurdo, ¿no? Es decir, que no hay una revolución actualmente en Cuba. Entonces, me estoy preguntándome si a lo mejor hay como un carcel de conceptos del cual es muy difícil escapar, ¿no? Incluso desde una perspectiva crítica, que siempre se utiliza los mismos términos de la narrativa oficial y por eso me interesa el tema de la postrevolución. Entonces, si podría, por favor. Sí, definitivamente comentar. Es así. Hay un viciamiento del lenguaje. Hay dos maneras de dinamitar eso, ¿no? Usted plantea otro sistema de referencia completamente. Algunos teóricos aquí han hablado de estas categorías sucesivas del totalitarismo al posttotalitarismo, no sé qué. Se pueden hablar de sociedades autocráticas y de tercera especie y los grados de libertad. O sea, como que uno puede tratar de fundar una nueva terminología o puedes tener la estrategia del ocupa. Ahí como el molusco, te pegas ahí al género. Sí, puede ser consciente, puede no ser consciente. A veces los discursos de determinados demócratas cubanos o activistas prodemócratas cubanos es el mismo discurso del castrismo. Simplemente está pidiendo liberación, no está pidiendo muerte y represión para el país, ¿no? Y por lo tanto, bueno, tiene un mérito, pero es el mismo discurso. Y cuando vas a detectar dentro de la estructura ahí hay líneas durísimas, donde no hay ninguna tolerancia ni inflexibilidad porque el fin lo justifica, que es la democracia. Como un cambio de palabras muy hueco, ¿no? O sea, es un tema complejo. Yo he preferido, por lo menos en la parte de internet y de las columnas de opinión y eso, bueno, un poco usar la sonda. No se puede luchar contra el Che Guevara. Al Che Guevara, bueno, hay igual estrategias, ¿no? Pero es como decir, al Che Guevara hay que tenerlo así, todo el tiempo.
Usted borra al Che Guevara y el joven le dice, usted es un gusano cubano, un reaccionario, que está además coartando mi libertad de expresión de tener un t-shirt con el Che Guevara. Entonces usted tiene que, es otra la estrategia. Te montas en ese caballo, en esa operación mediática que no hicimos nosotros, que la hicieron otros, capitalistas, no comunistas. Feltrinelli, Spa, en Italia, los fotógrafos, o sea, toda esa operación mediática que dio millones de dólares y que culminó tal vez con la traición del Che por Fidel Castro y que no se conoce. Bueno, usted se monta ahí y puede también llegar a la academia, a una serie de lugares que cuando llega el cubano, ahora mismo hay una situación muy peculiar en una escuela de New Jersey, donde hay una foto del Che y hay un activismo ahí entre quitar la foto y no sé qué, y casi que se llega a la violencia, ¿no? Es como decir, no, espérate, es una oportunidad magnífica. Todas las escuelas de Estados Unidos debieran llevar la imagen del Che. Y a partir de ahí usted le puede explicar de qué se trata, ¿no? Porque todas las escuelas de Estados Unidos tienen el germen de un genocidio. Y eso es lo que es este país. En ese momento usted escandaliza, hace una butada, o sea, mueve el tema, ¿no? Se han publicado excelentes biografías del Che, ¿no? Yo apuesto en esta escritura, en el post, ya corto ahí, por tomarlo. De todas formas, como dice Eliezer, los tiempos son tremendos, ¿no? Y hay brechas y cosas increíbles, y el término posrevolución molestó mucho en su momento. O sea, es como que de todas formas molestaba aún cuando tú estabas dentro ubicado. Es como decir, no ha habido ningún post. Y sobre todo cuando tú tratas de empezar a diverger, ¿no? A ficcionalizar, a usar la iconografía política en las columnas, a trabajar con el cuerpo, la imagen de Fidel Castro. Hay una novela que publicó un muchacho, colega de nuestra generación, Año Cero, se llama Días de Entrenamiento, donde Fidel casi que es un personaje, pero no es para burlarse de Fidel, es para hacerlo cuerpo. En la película Memorias del Desarrollo, de Miguel Coyula, también. Fidel es un bastón y habla en algún momento, o sea, Fidel le habló a la nación durante 50 años, pero la nación no le pudo hablar a Fidel. Ha llegado el momento de la venganza, de hablarle al comandante, aunque sea senil, aunque sea la ceniza, ¿no? Se le va a hablar y se le va a devolver algo, ¿no? Que no sabemos. Y la novelística, bueno, también puede permitir un poco eso, ¿no? Un lenguaje que viene de ese imaginario político calcinado y trata de escapar por la vía que cada cual pueda, no es fácil, ¿no? Porque también el tecnicismo, no estamos en revolución, estamos en el primer aniversario del sistema estagnado, del sistema coagulado de posttotalitario de fase 2. Y toda la gente dice, bueno, eso es para los semánticos, para los semiólogos, yo no tengo nada que hacer en ese panel, ¿no? Entonces también son estrategias discursivas. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a Eliezer. En esta reunión de ASCI se han discutido posiciones totalmente diferentes sobre los cambios actuales en Cuba. Es decir, nadie discute que no hay cambios en Cuba, sino si esos cambios están teniendo amplios resultados o no están teniendo amplios resultados. Tú que vienes de Cuba, ¿cómo tú ves el asunto? Bueno, yo lo que tengo tremendas ganas es que alguien le pregunte a mi abuela. Porque lo que pasa es que Cuba es un país que se mueve por farándulas. Incluso hasta en el sector de la oposición hay una farándula. Y tal vez en todos los países más o menos sí, ¿no? La farándula de la televisión en Cuba y la farándula de los artistas y de la gente visible no es precisamente el sector de la población que peor vive. Y la gente que está haciendo hoy algún negocio en Cuba, y déjenme comentarles que ya no es la croqueta y el pan, ya es las fiestas con espuma, con piscina a todo lujo, y los negocios se están poniendo creativos. Y está surgiendo en Cuba, hay una rápida polarización, y es lo que sí yo veo que está haciendo el efecto real en la sociedad. Miren, el Yarey de Vázquez, donde yo nací, todavía la mayoría de las casitas son como las de mi abuelo, y donde yo crecí toda la vida, con techo de guano, que yo contaba las estrellas cuando dormía, de los huecos, me caían los alacranes en el pecho, con el piso de tierra, con camas que son 4 palos, de ahí un alambre de uno a otro, y se ponen unas tablas y unas hojas de plátano burro o de caña, y se les tira unos sacos de yute arriba, y todavía esa es la cama de muchos de los guajiros que yo conozco, que visito y que compartí con ellos hace 2 semanas. Ese sector de la población que trabaja la tierra y que por eso se importa más del 90% de los alimentos en Cuba, todavía está sumido en una profunda miseria, no solamente económica, sino, yo a veces hablo de una especiación del individuo, porque cuando yo hablo con mis ex compañeros de la primaria, muchos de ellos ya casi no tienen dientes, tienen 2 o 3 hijos, y me dicen incluso,
No, fulano, ese es el único que vive bien aquí. El único que vive bien es un tipo que vende carne de puerco en el barrio y que se puede llevar todas las tardes a la boca un platado de arroz, como decimos allá, con un poquito de carne de puerco. Y esa es la referencia de lo que es vivir bien en grandes extensiones del territorio nacional. No es lo que pasa en La Habana y en algunas cabeceras de provincia. Hoy Cuba, como decía Buenafé por ahí en una canción, en Cuba hay mucha Cuba. Y ya no podemos ni desde un sector político ni de otro homogenizar una realidad que se está haciendo cada vez más polarizada. Ahora, tenemos que analizar quiénes son las personas que se están beneficiando, por lo general, de las nuevas, de los cambios que existieron. Bueno, las personas que ya estaban esperando estos cambios y que se prepararon en todos esos años, y lo digo así con absoluta sinceridad, la gente que más creyó en la revolución y que no robó, son los que no se han beneficiado en nada de esos cambios. Y ahí están mis abuelos, que ni pueden viajar a ninguna parte, porque jamás en la vida han visto 100 CUC en sus manos, para sacar el pasaporte, por ejemplo, que sería el trámite inicial, ni tampoco tienen internet y la herramienta de las comunicaciones que le permitiría hacer un amigo en Brasil, que un día los invitara a ninguna parte. O sea, eso no se conoce. En mi barrio, los únicos que han viajado al exterior soy yo y 2 que se fueron en lancha. O sea, no hay referencia de eso. Lo otro es el celular. Mis abuelos, jubilados, después de trabajar toda la vida, nunca van a tener un celular para comunicarse con sus hermanos que viven a veces simplemente a 30 o 40 kilómetros y hace 25 años que no se ven. Entonces, yo la pregunta que haría es, ¿cuál de esas medidas está encaminada hacia los más humildes, que fue supuestamente el motivo de hacer incluso la revolución, con todos, para el bien de todos, para los trabajadores, para los humildes? Yo todavía no he conocido una sola de esas reformas que vaya encaminada directamente a cerrar la brecha, sino que lo que estoy viendo, y no me opongo a nada a ellas, porque yo no soy de los que creo que hay que igualar hacia abajo, ¿no? Yo no soy de los que creo que hay que alar a los primeros para que estén más cerca de los últimos. No me parece. De paso, en La Habana hoy es bueno que hay muchos lugares donde usted, hace 4 años usted salía a comer a un lugar en La Habana y no existía. Habían 2, La Torre y ¿cuál era el otro? Habían un par de lugares. Si un amigo suyo español o de aquí de Miami lo visitaba usted una semana, usted hoy iba a almorzar a un lugar, a comer a otro y mañana ya no tenía nada que hacer. Hoy no es así realmente. En La Habana, en Santa Clara, en varias provincias del país se han abierto un grupo de restaurantes, sobre todo el negocio de la hostelería es lo que más está, y eso no es malo, por supuesto, y no es malo que algunas personas tengan más poder adquisitivo, pero no sé si es por la clase de la que yo vengo, que realmente cuando visito mi pueblo, que es un camino de tierra totalmente, no me siento identificado y no me siento actor y protagonista, mucho menos yo y los míos, de estas supuestas reformas que están pasando. No solamente decir que, bueno, que también hay que definir un poco qué se entiende por cambios. Si se entiende por cambios los que el gobierno está dictando, hay cambios absolutamente en Cuba, como los ha descrito Eliezer, con un mayor o menor número de penetrabilidad, pero el gobierno ejerce, es una rama, el gobierno en Cuba es ejecutivo nada más, no hay legislativo, el Parlamento Nacional no existe, es la Asamblea Nacional, que es como todo lo aprueba por unanimidad, el gobierno es ejecutivo, y todo lo que el gobierno hace, se hace en Cuba. Ineficaz, puede traer más diferencias, pero se hace. O sea, cada uno de los lineamientos, cada uno de los puntos, cada uno de las cosas que se discuten en el Congreso del Partido, se hacen en Cuba. Esa es la disciplina del campamento. El problema es que toda esa epifanía de los cambios, que todos son reales y están teniendo lugar en Cuba, no llevan al cambio de la sociedad cubana. No va a cambiar la sociedad cubana. Y en cierto sentido, los actores están siendo involucrados, entretenidos, desarrollando su propia infraestructura doméstica, ¿verdad?, para convertirse en sujetos del no cambio. Hoy por hoy en Cuba, opinión mía, no tiene nada que ver con la realidad, es mi opinión, mi percepción, muchas personas están trabajando para que no haya un cambio, pero no en el Ministerio del Interior, en el pueblo, en los cuentapropistas, o sea, se están creando espacios, clases, deseos nuevos que llevan a la sociedad cubana al no cambio. Y aquí va a ver que, como mismo en el exilio, hay un gran entrenamiento durante años para trabajar por los no cambios, trabajar por el no cambio. Eso ahora suena un poco provocativo, pero consideren ustedes cuáles opciones fácticas de cambio real, legal,
posible, implementable. Me pueden hablar de armas, las armas son un cambio real, posible, implementable. Me pueden hablar de la legislación cubana, son un cambio posible, legal, pacífico e implementable. O sea, ¿cuáles son las opciones de cambio en la sociedad cubana? Ninguna. Mi conclusión puede ser, el pueblo cubano no desea el cambio. Si el exilio le parece que debe tenerlo, bueno, pero el pueblo, y si el exilio no se siente parte del pueblo cubano, bueno también. Estamos en una nación entonces postnacional. Habrá que fundar, y lo he tirado esta idea varias veces, una especie de sionismo cubano, recuperar un pedazo de tierra en alguna parte donde podamos ver los cubanos libres, o tal vez en la misma Cuba, que ya tenemos un pedacito de Cuba libre que se llama Guantánamo, y tal vez fundar ahí un espacio diferente, ¿no? Sin cárcel, claro, con rascacielos. Carlos Padial, vivo en Baton Rouge, en Luisiana, y llevo tantos años con ASCI que puedo decir que soy un miembro veterano de ASCI. Veterano porque cuando por primera vez me vine a una reunión de ASCI, noté una cualidad fundamental que fue el respeto al derecho ajeno. Nunca antes, y llevo aquí más de 60 años en los Estados Unidos, salí de Cuba forzado, como salieron muchos. Tuve inclusive el placer de tener que defender la propiedad privada ante un tribunal cubano comunista. Y les gané el pleito. Y me pidieron que lo que yo estaba proponiendo lo debía yo de proponer por el resto de la isla, que eso debería ser mi misión. No pude llegar a eso, estoy en los Estados Unidos y aquí estoy hoy en día desarrollando el mismo proyecto que no pude ejercer en Cuba, pero lo estoy implementando con compañías donde los obreros se sienten miembros de la familia. Hace ya muchos años que se viene discutiendo el futuro de Cuba y fuimos y tuvimos unos paneles donde se esbozaron todas las distintas opciones. Yo defendí la opción de que Cuba no se iba a liberar por las armas de afuera, que Cuba se iba a liberar por sí sola y que en el tiempo iban a surgir distintas áreas de esperanza. Y la primera área de esperanza se basa en la palabra tertulia. Se basa en la palabra tertulia porque esa palabra no tiene en inglés una definición. Yo llevo 20 años tratando de encontrar una palabra, pero no existe la palabra tertulia. ¿Por qué no existe? Porque en una tertulia se invita a un grupo de gente que uno admira y respeta. Y por lo tanto, cuando la persona se expresa, hay una afinidad, hay un respeto. Esa palabra, solamente el uso frecuente ahora de la palabra tertulia nos indica a nosotros, a mí especialmente, que hemos llegado a una fase diferente en el desarrollo del futuro de nuestra nación. Ya se puede hablar de tertulia. Y soy una persona que voy a Cuba frecuentemente, estoy
ligadas con proyectos en Cuba. Inclusive recientemente pude remodelar una propiedad en La Habana de mi familia, con todos los hierros, y al 70% de lo que me hubiera costado remodelar esa misma propiedad en los Estados Unidos. Para ustedes mi pregunta es, ¿qué ven ustedes? Ustedes, ¿qué ven? Yo me parece que soy un poco pesimista en eso, porque yo creo que en Cuba va a pasar algo parecido a lo que pasó en la Unión Soviética, que mientras la generación de la Revolución de Octubre y la Gran Guerra Patria se mantuvo viva, no hubo cambios en la Unión Soviética. ¿Cuándo hubo un cambio? Cuando vino un hombre que no tenía nada que ver ni con la Revolución de Octubre ni con la Gran Guerra Patria. Por tal motivo, me parece que en Cuba, mientras la generación histórica esté ahí, habrán cambios cosméticos. Y porque es que yo creo que la mayoría de los cambios, en Cuba hay algunos cambios, pero es que los cambios son dirigidos por el gobierno para no cambiar mucho. O sea, ellos hacen cambios cosméticos para asegurarse que el cambio no sea profundo, porque un cambio profundo los puede hacer perder el poder político. Y el poder político, eso sí, ellos dirán que se puede jugar con la cadena, pero no con el mono. Y entonces ya eso son palabras mayores. Yo coincido plenamente con el colega y con lo que han dicho los demás. No hay una voluntad del gobierno cubano de cambiar. Esto es maquillaje. Eso es maquillaje, eso es ganar tiempo, eso es estrategia, eso es muchas cosas. Y por otra parte, Orlando Luis señalaba algo que es importante y para mí la parte más peligrosa, porque una cosa es el gobierno y su actitud de no perder el poder, pero y ese pueblo que está tan dañado, que vive en esa desidia, que realmente pasan las cosas y te dice, ay, hijo, esto es Cuba, ay, pero ¿qué tú vas a hacer? Ay, pero no cojas lucha, oye, cállate, ¿no? Entonces esa es la mayoría del pueblo cubano. La mayoría del pueblo no tiene una voluntad de cambio. La mayoría del pueblo cubano se adaptó a si puedo llevarme un poquito de aceite porque trabajo aquí, bien. Si puedo robar escondido, bien. Ay, si me dieron una licencia, ahora gano 3 pesitos más que antes, bien. Agradecer los regalitos, las dádivas y decir, ay, pero si, ¿de qué tú te quejas si ahora estamos mejor? Ay, pero si ahora tenemos teléfono, ay, pero si... De que los médicos compren las misiones, porque ir a una misión, aunque sea en la selva amazónica, y a correr y poner en riesgo su vida y traer enfermedades y un montón de cosas, les hace venir con una computadora y con un televisor de plasma y lo hace sentir en el barrio un poquito mejor que el vecino. Entonces, yo no sé, yo creo que el cambio en Cuba lo verán mis nietos. No, yo quería decir solamente algo, y es que hay una cosa, pareciera, cuando uno viene a este tipo de congreso, que todas las personas que viven en los Estados Unidos y que conocen otro sistema, de alguna manera ejercen una función positiva cuando van a Cuba de cara a hablarle a las personas de cómo pudiera ser una vida de derecho y ese tipo de cosas. Pero creo que hay una falsa percepción en cuanto a eso. No siempre es así. La mayoría de los residentes en Estados Unidos que van a mi barrio, en primer lugar, disfrutan de un grupo de privilegios respecto incluso a sus hermanos que son doctores en ciencia en Cuba, pero los 15 a la niña se lo celebra él, y por tanto cada vez que es un chiste, por muy pesado que sea, hay que reírse, y la mejor jevita del barrio también es de él, porque es el único que puede alquilar un carro y montar a la familia de él y a la de la jevita, perdonen que hable así, pero para que se entienda, y ir al Hotel Covarrubia y pagarle la entrada ahí un poco de gente. Entonces, a veces, como yo decía con Alarcón en algún momento, un instalador de cable de teléfono aquí, allá es superior socialmente a mucha gente. Y en casa del ciego, el tuerto es rey. Y cuando allí le hablan de los Estados Unidos, yo he estado presente en conversaciones donde lo que dicen es horrores. Porque tampoco quieren meterse en el tema de invertir para empapelar gente y traerlos para acá y qué sé yo. Entonces le dice, oye, yo he oído personas allí diciendo, yo disfruto la tranquilidad que ustedes tienen aquí, porque yo allí no descanso, caballero, es un país que eso es trabajo nada más. Yo estoy hasta pensando en venir para acá. Claro, comprarme una finquita, una casa en tal lado, al lado de la playa, hacer una serie de cosas. Y entonces
a veces converso con otros jóvenes y me dicen, no, mi hermano, pero eso que tú dices, yo tengo un tío allá y él me cuenta y aquello no es lo que ustedes dicen. Entonces, realmente por debajo no se publica, pero hay un trabajo de SAP ahí importante de miles de personas que viajan todos los días y que realmente no se sientan a conversar objetivamente. Sí, por supuesto que hay más disciplina, hay que trabajar más, hay que levantarse temprano, hay que superarse, pero al mismo tiempo, si yo te pude mandar la ropita que te mandé, si yo pude además de criar a mis hijos allí y darles una buena educación y arreglar a la abuelita para que haga la meseta a la cocina y ayudarle a fulanito para que levante su cuarto, es porque de alguna manera ese trabajo, esa disciplina y esa formación me la está gratificando un sistema, una sociedad, de una forma en la que no solamente puedo realizarme yo, sino que estoy ayudando a realizar a muchas personas aquí en Cuba. Ningún país es perfecto, pero ayer conversaba con un amigo jubilado. Yo me estoy quedando estos días aquí en Miami compartiendo con 3 jubilados. Y es una de las experiencias más bonitas que he tenido en toda mi vida. Uno de ellos, no sé si se fue, pero estaba presente por aquí, Reinaldo García, escritor de ese libro maravilloso que es Cuerpos al borde de una isla, que narra lo que pasó por Mariel y demás. Y cuando me estaban contando los proyectos, las opciones, las ayudas a las que puede acceder un jubilado, cuántos beneficios tiene en el transporte público, en esto, en lo otro, yo pensaba en que dentro de 10 años, casi el 40% de la población cubana va a tener más de 65 años. Y hoy, una persona que tenga más de 65 años en Cuba y más en los campos donde yo vivo por allá, lo que le queda es esperar la muerte. Porque está todo lisiado de un trabajo de la agricultura de toda la vida, casi no tiene vista, no se ha alimentado bien, padece de 1 millón de problemas de salud, que lo que vale no es atenderlo cuando vaya allí al hospital. Lo que sería bueno es que llegara a esa edad con una calidad de vida, porque la salud no es la atención médica. Entonces, por eso yo creo que el problema de Cuba no se está de verdad tratando integralmente. Hay muchos aspectos que no se profundiza en ellos de la vida práctica y real. Y tampoco creo eso que parece de que todo el mundo está cooperando con que haya un cambio en Cuba. Yo más bien creo que hay una complicidad contraria. Un diplomático de la embajada francesa el otro día afirmó delante de mí un grupo de gente que La Habana estaba funcionando mejor que París en una serie de temas. Y entonces, en Cuba no hay referencia, porque en La Habana usted puede ver el que ha progresado más y el que menos, qué sé yo, ahora. Pero nosotros no le podemos preguntar a nadie. El que viene de afuera es un criterio importantísimo. De hecho, fíjese, usted establece una conversación con cualquiera en Cuba, donde hay uno que viajó o que es extranjero, y todo el mundo se pone a escucharlo a él. Usted puede decir lo que usted quiera, que te mandan a caer y te dicen, cállate la boca que el que sabe es este. Que es el que fue a Venezuela y estuvo ahí 4 años de misión. Así que vamos a escucharlo, que es el que trae la verdad. Sí, porque el mundo es una comarca en el Amazonas, ¿no? Ese es el mundo. Entonces, yo creo que esos conflictos subjetivos sí están marcando definitivamente lo que piensa hoy el cubano, lo que cree del mundo, y por supuesto van a marcar la actitud que van a asumir de cara a un cambio o no. Gracias. Bueno, Eliezer, gracias. Vamos a tener que cerrar ahora porque ya se acabó el tiempo hace 10 minutos y el panel de estudiantes...